Hola queridas y queridos creadores de la historia, esperamos que se encuentren muy bien. Ya sabes que los tenemos aquí un poquito abandonados, no se crean, como que sí tenemos varias cosillas que hacer por ahí y otras sorpresitas de un viaje que hicimos que les vamos a compartir. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es fascinante y que tiene que ver con la celebración de los 700 años de la Ciudad de México. Sí, efectivamente, la Ciudad de México tiene o cumple supuestamente en este año 2025 700 años. Obviamente no se llama Ciudad de México, ¿verdad? Sino se va a llamar Tenochtitlan o en algunas fuentes incluso también se llama México o México Tenochtitlan, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hablar especialmente de ciertos puntos de a lo mejor de cositas que no sabían. Y pues vamos a empezar con la primera. La fundación de la Ciudad de México o de Tenochtitlan. Bueno, justamente como les estaba diciendo, pues aparentemente se funda en 1325, pero la verdad es que, ¿qué creen? Varios estudios ya de los últimos años, varios investigadores, historiadores y arqueólogos han descubierto que en realidad, y analizando las fuentes, ¿verdad?, no es la única fundación. De hecho, los mexicas fundaron hubo dos momentos previos de la fundación de la ciudad. La primera fue en 1240 aproximadamente, y en este caso vamos a pensar en el Estado de México, de hecho, en Tenayuca, donde se sabe un lugar cercano a Tenayuca que se llamaba Huizachtitlan y que fue la primera fundación. Después, por azares del destino y varias cosas que van a suceder, pues resulta que viene la segunda fecha de fundación, 1274, y que en este caso ya se hace justamente en el islote donde sí se va a fundar ya posteriormente la ciudad, y después que se va a hacer, por ejemplo, el Templo Mayor. ¿Dedicado a quién? Pues a dos deidades, ¿verdad? Que ya sabemos, Tlaloc y el dios patrono de los mexicas, el dios de la guerra, casi exclusivo de ellos, Huitzilopochtli, ¿vale? Entonces, en este caso, justamente es muy interesante ver que no es 1325 la primera fecha, sino ya vinculada con el lugar justamente de la cuenca lacustre o el lago de Texcoco, 1274. Y bueno, ya llegamos a la fecha que ahora celebramos, que es 1325, los 700 años de la fundación, y que aquí es muy interesante porque se hablan no ahora solamente en este año de una sola fecha, se hablan por lo menos de dos fechas. Bueno, es más, tres fechas ahora que lo pienso. Una, por ejemplo, sería para el 13 de marzo de 1325, donde pues la verdad que es la fecha que se maneja comúnmente en las fuentes que ustedes pueden revisar actualmente, pero la verdad es que cuando se ponen a analizar los astrólogos, los arqueoastrónomos y demás, las fechas dicen, pues no hubo nada, ningún evento importante en ese día. Entonces, difícilmente, la verdad, los mexicas hubieran fundado la ciudad en ese momento. O sea, si no pasa nada, pues como para qué, ¿no? Recordemos que obviamente todos los grupos y las culturas mesoamericanas, obviamente eran grandes astrónomos, astrólogos, ahí no se separaban estas dos ciencias, materias y demás, ¿no? Sino que eran una sola, y obviamente no daban, como diríamos, un paso sin guarache, ¿verdad? Sino que justamente harían todas las cosas con un fundamento, ¿vale? Y sobre todo vinculado con una visión o cosmovisión y una cuestión ritualística, ¿vale? Y bueno, entonces otra fecha que se maneja puede ser 21 de abril de 1325, y ahí sí hubo un eclipse, en este caso solar. Entonces, posiblemente esa pueda ser la fecha más idónea para la fundación de Tenochtitlan. Y la tercera fecha que se maneja es el 17 de mayo, obvio, del mismo año, donde era el paso cenital. Entonces, esta y el día justamente de abril pueden ser los más convenientes, por así decirlo, para la verdadera fundación oficial de la ciudad de Tenochtitlan. Y bueno, ahora vámonos con el número 2. ¿Sabes cuántos gobernantes tuvo Tenochtitlan? Bueno, en este caso vamos a hablarle como los Hueytlatoque. Hueytlatoani significa en este caso gran güey,
No es como el güey que usamos ahora los mexicanos, no, es otro contexto, ¿vale? Obviamente el idioma es náhuatl, que era el idioma de los mexicas, y en este caso, güey, como les digo, significaba gran o grande, y tlatoani significa orador, o el que sabe hablar, el que sabe expresarse. El término de tlatoani para los diferentes señoríos de habla náhuatl, por ejemplo, en Mesoamérica, pues era el título que se le daba al gobernante. Pero en realidad ya sabemos entonces lo que significa. Ahora, para darle así como más acá, empuje, así como una énfasis magnífico para los gobernantes de Tenochtitlan, entonces no va a recibir únicamente el título de tlatoani, sino güey tlatoani. ¿Eso tú lo sabías? Porque todo el mundo dice el tlatoani. No, no es solo tlatoani, es güey tlatoani. Y el plural en náhuatl es güey tlatoque, ¿vale? Entonces eran 11 los gobernantes que estuvieron aquí al mando y liderando las guerras, las batallas y demás, ¿vale? Y pues vamos a hacer un breve recuento de quiénes eran estos hombres. Y bueno, el primero fue Acamapichtli, que significa puño cerrado de cañas. Después la siguió Huitzilihuitl, que significa espina de colibrí. Después Chimalpopoca, que significa escudo humeante o escudo que humea. Luego Izcoatl, que significa serpiente de obsidiana. Está bonito el nombre, ¿no? Luego tenemos a Moctezuma o Moctezuma Ilhuicamina, que significa flechador del cielo o señor enojado también, ¿no? Luego tenemos a Axayacatl, que significa rostro de agua. Y luego Tizo, que significa el que hace sacrificio o rituales. Luego tenemos a Huizotl, que significa espina de agua. Luego tenemos a Moctezuma Xocoyotzin, que va a ser nosotros le llamamos emperador, pero bueno, es el güey tlatoani que va a gobernar cuando llegue Hernán Cortés y el puñado de españoles que se hace la conquista en 1519, y significa el señor enojado joven o el señor que se hace temer, ¿vale? Y luego le sigue Huitláhuac, que se va a morir pues bien chavo y bien pronto por la viruela que traen los españoles, que en realidad su nombre es una burla, una broma que hace Malintzin, que era la lengua, la traductora de Cortés, porque obviamente el nombre o lo que significa Huitláhuac no sería su verdadero nombre porque no es nada agradable y significa excremento sobre agua, ¿vale? Entonces obviamente pues no era el nombre que le pusieron sus papás, ¿verdad? Y los sacerdotes, sino es una interpretación, una burla que hace Malintzin o la Malinche, ¿vale? Y luego tenemos a Cuauhtémoc, que es el último justamente de los gobernantes de Tenochtitlan, que significa águila que baja, que desciende o que cae. Que el águila también tiene una connotación, un vínculo con el sol, también simboliza el sol, ¿vale? Entonces, ¿sabían los nombres de todos ellos? ¿Cuáles eran los 11 huaytlatoque o gobernantes mexicas? O para darles así como wow, el término de emperadores, pues ya lo saben. Y bueno, ahora vámonos con el número 3. Mexicas sí, aztecas no. Es bastante común, la verdad, que incluso para mexicanos estamos diciendo que aztecas y mexicas indistintamente. Por supuesto que es la misma cultura o la misma civilización, pero los estudiosos o los que somos historiadores, que realmente hemos profundizado en el tema, y obviamente mis amigos investigadores de lleno, de maestrías y doctorados, arqueólogos y demás, sabemos que el nombre o el término de azteca es incorrecto. No les digan aztecas. Está completamente mal el término. ¿Por qué? Hace referencia el término de azteca a Aztlán, esta mítica isla donde se supone que de ahí salieron justamente ellos, y es curioso porque la gente de Aztlán eran los aztecas, ¿sí? Entonces, de hecho, en teoría, los mexicas, o que luego les decimos los aztecas, ¿no?, salen de Aztlán porque ya no querían seguir bajo los mandatos y órdenes de la gente de Aztlán, o sea, los verdaderos aztecas, ¿sale? Entonces, por una cuestión de simplicidad, que es un término que se va a utilizar sobre todo a partir del siglo XIX, se les empieza a llamar aztecas, pero el término correcto es mexica. ¿Por qué? Nuevamente, como les digo, azteca hace referencia a su salida de Aztlán o a la gente que estaba en Aztlán, por lo que ellos al salir de Aztlán
pues ya no son aztecas. Si quieren llamarles aztecas, en lo que están en su caminata, peregrinación en búsqueda del lugar prometido acá por su deidad favorita, el colibrí de la izquierda o sur, que es Huitzilopochtli, pues va. Pero justamente dice la tradición, las fuentes, que la misma deidad, de alguna manera, a través de los sacerdotes y demás, les dicen al grupo justamente que se cambien el nombre. ¿Por qué? Porque pues ya no están de Aztlán y justamente ya no deben de ser aztecas, sino que justo ahora se llamen mexicas, ¿vale? O mexica, o mexiqui, ¿no? O mexicano, si lo quieres ver, incluso ya castellanizado el término. Entonces, mexica es el nombre correcto de este grupo. Obviamente para un extranjero que no sabe la pronunciación del náhuatl, pues es más fácil, ¿verdad?, decir aztec, por ejemplo en inglés, que mexica, mexica, ¿cómo? Pero un mexicano o alguien de Latinoamérica, por ejemplo, o Hispanoamérica, por favor, no les digan ya aztecas. El nombre correcto es mexica. Número 4. Hay 3 patas. Ya no sé contar. Número 4. ¿Sabían la edad que tenían los gobernantes mexicas al subir al poder? Bueno, esto la verdad es que es impactante. Hay que tomar en cuenta que justamente la sociedad mexica estaba estratificada y había justamente los que pertenecían o nacían en una cuna de oro casi, que va a ser la nobleza, ¿no? Los pili, ¿no? O bueno, piltin en plural, pili en singular, y justamente la gente común, macehual en singular o macehualtin en plural. Y bueno, en este caso, por ejemplo, yo se llama Macehual, ¿verdad? Obviamente, ¿no? No soy de familia noble, pero justamente tomando en cuenta eso, la educación que iban a recibir iba a ser muy distinta. Y tomando en cuenta eso, justamente los nobles, los hijos de los gobernantes, por ejemplo, y los que iban a ser los sacerdotes, pues precisamente ellos estudiaban en un colegio que se llamaba el Calmecac, que era un súper lugar, ¿no? Y que por cierto, la deidad, ahora sí como que patrona del Calmecac, que era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? El dios del conocimiento, la sabiduría, la alta cultura, acá super high, ¿no? Y bueno, pues justamente a partir como de los 6 años aprox, 7 quizás, los chavitos, también entraban mujeres, pero era una escuela que sí era un poco más vinculada para los varones, sobre todo para que se dedicaran a ser gobernantes, ser los líderes justamente tanto de la guerra como los líderes religiosos, los sumos acá sacerdotes, ¿no? Y más importantes, ¿no? De los templos y demás. Y tomando en cuenta eso, justamente estos chicos nobles o que van a ser los herederos al posible trono, pues justamente entraban ahí al Calmecac, ¿va? Actualmente, por ejemplo, podemos ver las ruinas, parte de una pequeña sección del Calmecac que está ahí en la calle de Guatemala, atrás de la catedral, obviamente en el ámbito del templo o el recinto sagrado del templo mayor. Y bueno, en este sentido, justamente, pues vamos a tomar en cuenta que ahí se metían a preparar y más o menos ya como hasta los 14, 15 años, pues ya casi salían, 16 años, estaban casi listos para gobernar o ser los grandes líderes y demás, ¿no? O sea, tenían una educación con muchísima disciplina, que la verdad nosotros ya, pero ni soñando, hombre, ni soñando tendríamos esa disciplina, ¿va? Pero bueno, la verdad es que justamente, tomando en cuenta eso, yo me sorprendí, la verdad, cuando mi querido, también amigo, el doctor Arturo Viesca, que en algún momento ya he hablado de él en algún otro video, nos dio una clase y nos chismeó, ¿no? Ahí, de las investigaciones de otros historiadores, arqueólogos, él mismo y demás, que prácticamente los muchachos cuando subían, bueno, estos nobles, subían al gobierno, tenían entre 18 y 22 años de edad. Entonces, imagínense en este caso, por ejemplo, cuando llega Hernán Cortés, bueno, Moctezuma ya tenía varios años de gobierno, ¿no? Pero por ejemplo, Cuitláhuac o por ejemplo Cuauhtémoc, pues Cuauhtémoc tendría casi 18 años. La edad de mis estudiantes de la prepa, ¿no? Y ya era el señor gobernante de Tenochtitlan. O sea, no es cualquier cosita, ¿no? O sea, para que pensemos, obviamente también,
el tiempo o la duración de vida era muchísimo más corta pues a la actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que estaría en la década de los 40, ¿no? Cuarto piso, ¿verdad? Pues era un viejo. Alguien, por ejemplo, de 47 años era un anciano. Alguien de 50. Obvio, gracias a Dios, eso ya cambió, ¿verdad? Ya son 500 años de diferencia, ¿verdad? Y de perspectivos, 600 años. Pero en un momento dado, justamente a esa edad tan joven, empezaban a ser los gobernantes de un vasto imperio o la Triple Alianza. Quinto punto. ¿Sabías que en realidad en Tenochtitlan no gobernaba una sola persona? Comúnmente la verdad es que todo el mundo habla, pues acá el emperador, ¿no? Que Moctezuma, que no sé qué, que Cuauhtémoc, y todo el mundo piensa, sí, un solo gobernante. No, en realidad justamente aquí en Tenochtitlan, que van a copiar de hecho la cosmovisión, por ejemplo, de los toltecas, también mucha de la perspectiva del señorío de Culhuacán y bueno, muchas otras cosas que van a copiar literalmente los mexicas, pues justamente van a manejar un concepto muy interesante de dualidad. Estas fuerzas o estas cuestiones de opuestos complementarios, lo que por ejemplo, si tomamos en cuenta el video, aquí les recomendamos que lo vean, el de Ometeotl, ese término que en un principio pensábamos todos que a lo mejor significaba como la deidad creadora, ¿no? Pero en realidad significa el opuesto complementario, la unidad del opuesto complementario, ¿no? Y aquí justamente, pensando en esa dualidad, pues el Huey Tlatoani va a representar las fuerzas y las partes masculinas en un momento dado, justamente que rigen o que están en el universo. Y aparte, para que justamente pudiera haber este equilibrio de fuerzas, aquí en Tenochtitlan va a haber otro gobernante que los españoles lo van a tomar como el consejero principal, pero no era ningún consejero principal y no era para nada un segundo, sino que es justamente el Huey Tlatoani y el Cihuacóatl. El Cihuacóatl representa la parte femenina de estas fuerzas, de esta perspectiva del cosmos. No significa que fuera una mujer, de hecho era también un hombre, y tampoco significa que se vistiera de mujer, ¿vale? Entonces, Cihuacóatl curiosamente significa mujer serpiente, pero es la representación de las dos fuerzas o complementos, justamente opuestos complementarios, que van a unirse para gobernar uno de los más importantes imperios, digámoslo así, de Mesoamérica, y obviamente la capital, que es la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, el Huey Tlatoani, que es como el que hasta ahorita nos llega la información, y todos, por ejemplo, los 11 Huey Tlatoque, 11 emperadores, ¿no?, que yo les dije, son eso, justamente, esta parte masculina guerrera, que son los que llevaban, ¿no?, las batallas, son los grandes dirigentes, etcétera, ¿no? Son los que tienen que ver con este poder de conquista, ¿no?, de control, expansión, etcétera. Y que justamente sí tienen un cargo obviamente inminente y sumamente importante. Pero aparte, junto con él, va a estar el Cihuacóatl, que no se va con él a las campañas militares, ni anda checando las otras cosas de la administración del gobierno y expansión del imperio, sino en este caso se concentra en la ciudad y sobre todo se centra en los asuntos de rituales, ¿vale? Entonces, y obviamente la administración de la ciudad, entre otras cosas, ¿no? Es como el líder de. Entonces son estos dos gobernantes que están al mismo nivel, la verdad, justamente, y que van a gobernar Tenochtitlan, ¿vale? Entonces es muy interesante ver esta perspectiva, porque incluso nosotros ya con cuestiones de equidad de género pues no pensamos eso. Obviamente, como les digo, tampoco significa que ellos sean puro feministas, ni mucho menos, porque además los dos son hombres, ninguno de ellos es una mujer en realidad, ¿no? Pero sí se busca esta idea, ¿no?, de equilibrio de fuerzas complementarias, femenino-masculino, día, noche, ¿no?, sol, luna, etcétera, y de alguna manera están representadas por los dos. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar que hay uno en particular de estos Cihuacóatl, Tlacaelel, que es un personaje sumamente importante
Y en este caso entonces nos vamos con el número 6, que es, ¿sabías cuál era la función o los cihuacóatl más importantes de Tenochtitlan? Y bueno, justo este sexto punto que les estoy diciendo, pues tiene que ver con Tlacaelel. Tlacaelel es el cihuacóatl justamente de el emperador Izcoatl y también de Moctezuma I, que es el que le sigue en el trono. Y bueno, Tlacaelel e Izcoatl, híjoles, wow, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque justamente algo que tienen que tomar en cuenta es que los mexicas no es un grupo que tenga una gran historia, se la inventan, la tienen que inventar. Porque para justificar su presencia en la cuenca del lago de Texcoco y justamente, sobre todo su visión y misión expansionista de conquistas, de guerra y demás, pues tienen que ponerse justamente como el grupo más fuerte, el que tiene el más alto nivel cultural, qué sé yo, ¿sí? Para eso, obviamente, desde un inicio, como son unos advenedizos en la cuenca, ¿no? Unos recién llegados, pues justamente se van también a vincular con la élite de Culhuacán, del señorío de Culhuacán, que era la más importante de descendencia pues, tolteca cultural directa, por así decirlo, ¿no? Y tiene que pensar que justamente lo tolteca, la toltecayotl, ¿no? Por ejemplo, era sinónimo de grandeza cultural, ¿no? De sofisticación, ¿no? Entonces, en ese caso, los mexicas, justamente, precisamente con Izcoatl y seguramente por sugerencia de Tlacaelel, mandan destruir todos los códices que hablaban de su origen desde Aztlán y previamente y demás, que se llamaba estas como tipo bibliotecas, por así decirlo, Amoxcali. Entonces, en ese sentido, reescriben la historia mexica y obviamente señalan que vienen de Aztlán, ¿no? Que de un lugar de las 7 cuevas que es Chicomostoc, ¿no? Igual que otros 6 grupos, ¿no? O tribus y Y justamente Tlacaelel es el que crea el mito del quinto sol. Es el que crea la visión de que justamente el dios de la guerra, Huitzilopochtli, les dice que tienen, bueno, más bien que son el grupo, el pueblo elegido, ¿no? Y los que se tienen que separar del resto de las otras 6 tribus, que en total eran 7, para crear lo que va a ser después una gran ciudad y un gran imperio. Entonces, no se tiene seguramente la idea de esto hasta que es realmente con Izcoatl y Tlacaelel. Y de hecho, justamente también se piensa, híjoles, que justo el mito de creación de la ciudad, que es el ver el águila sobre un nopal con tunes, encima de una piedra o roca, que viene desde el inicio, pues no, seguramente no. De hecho, este mito de fundación no es algo que trajeran los mexicas, es algo inventado seguramente por Tlacaelel y por Izcoatl, para poder darles a los mexicas, como les digo, una justificación y sobre todo para indicar, nosotros no somos cualquier pueblo. Somos el pueblo elegido por los dioses, por el dios del sol, justamente, o en una de sus manifestaciones o formas, ¿no? Que es el dios de la guerra, que es Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque tienen que también considerar que el mito de fundación, el águila sobre el nopal, justamente, que además es nuestro escudo nacional y está en nuestra bandera, entonces en realidad fue un invento que se hizo de muchos años, décadas después de la fundación de la ciudad. O sea, no es algo que trajeran seguramente los mexicas desde que salieron de Aztlán. O sea, y esto viene a romper completamente con las ideas y las creencias que tenemos desde niños, desde la escuela. Ay, sí, salieron los mexicas, los aztecas, ¿no? Porque su dios Huitzi les dijo, tienen que ver esta divina señal y fundan su ciudad. No, seguramente no. Es hasta Tlacaelel e Izcoatl que seguramente se crea esto.
¿Y cuándo se crea? Después de una batalla que tienen contra el señorío de Azcapotzalco que dura 114 días. Para que tengan una idea, nada más aquí recordemos, en este caso, por 1428 se da esta guerra, e Izcoatl sube al trono en 1427. Y Azcapotzalco era el señorío más poderoso en ese momento. Controlaba un territorio que era desde el desierto de los Leones, obviamente donde está la alcaldía de Azcapotzalco, y también era el dueño del islote donde ellos estaban. Entonces, pasan muchas cosas, no me da tiempo de explicarles todo, pero lo único que les puedo decir es que justamente Izcoatl tiene una guerra con Azcapotzalco, ganan los mexicas y entonces es a partir de ese momento que destruyen todos los códices, destruyen toda la historia antigua de los propios mexicas y la reescriben, la reinventan literalmente. Y es así entonces que se crea el mito de fundación de la ciudad. Entonces, como les digo, seguramente ni siquiera lo tenían, ni lo traían, sino es más bien un invento de Tlacaelel y de Izcoatl. Como ven, entonces todo lo que nos dijeron posiblemente no sea cierto. Para que vean aquí estas cuestiones de la historia, ¿no? Entonces, es así como de wow, de repente te quedas con las nuevas investigaciones justamente. Wow, entonces, ahora sí como les digo, los emblemas más importantes, muy centralistas obviamente, ¿no? Del imperio mexica, el águila sobre el nopal y demás, fue invento de ellos. Y bueno, justamente nuestro escudo de armas y lo que tenemos en la preciosa bandera, que es esto del mito fundacional justamente de Tenochtitlan, y como les digo, en realidad es una invención después de que se funda la ciudad, no viene desde los mexicas cuando salen de Aztlán, o supuestamente si es que salen de Aztlán, ¿no? En este caso, ¿qué simboliza? El águila es una representación también del sol, del mundo, del plano celeste. El nopal representa el plano justamente de los vivos, donde estamos todos nosotros, ¿no? Los animales y demás. Y la roca significa el corazón de la tierra. Ahora bien, justamente el nopal tiene tunas. Las tunas representan también el corazón de uno de los, ahora sí que de los antiguos líderes mexicas, antes de que se funde la ciudad, ¿sale? Entonces, entre otras cosas, por eso el nombre de la ciudad, Tenochtitlan, que significa el lugar donde abundan las tunas. ¿Y dónde están las tunas? Pues en los nopales deliciosos y buenísimos, ¿no? Pero justamente es un axis mundi o un eje del universo. Aquí, en esta visión, justamente, o cosmovisión, los tres planos, el plano celestial, el plano de los vivos y del inframundo, se unen justamente, ¿vale? Entonces se vuelve como centro del universo, centro del cosmos. Entonces, por ende, no es cualquier lugar. Y según la tradición, ¿no? Que ya vimos que en realidad fue creada en realidad por Tlacaelel y por Izcoatl, ¿no? Pues justamente van a asentarse o van a fundar la ciudad únicamente donde vean este símbolo sagrado. Y bueno, con esto vamos al séptimo o octavo punto. Ay, ya no me acuerdo en qué número voy, oigan. Pero bueno, que es: ¿sabías que quizás sea una mentira el nacimiento de Huitzilopochtli? Oh, ¿cómo crees eso? Bueno, resulta que todo está vinculado con Tlacaelel, el famoso Cihuacóatl que les digo, que es el que crea la idea o el mito del quinto sol, también lo de la imagen del águila y la serpiente, supuestamente a lo mejor, ¿no? Que es el que reescribe la historia de los mexicas y demás. Él va a ser Cihuacóatl de, como ya les dije, ¿no? De este Izcoatl, y después es también el Cihuacóatl de Moctezuma Ilhuicamina o Moctezuma I, Moctezuma, ¿no? También. Bueno, justamente cuando está en gobierno Moctezuma I o Ilhuicamina, se construye la cuarta etapa constructiva del Templo Mayor. Ahora, el Templo Mayor, como ustedes lo saben, y afortunadamente lo podemos visitar aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no quedó debajo de la catedral, ¿no? Está dividido en dos secciones, como ustedes bien saben, ¿no? Norte y sur.
son dos estructuras piramidales o de basamentos piramidales escalonados, y que justamente uno está dedicado a Tlaloc, el del norte, pintado en su momento en color azul, justamente como representación para el dios del agua, de las tormentas, sobre todo la lluvia. Y el lado sur está dedicado a Huitzilopochtli, o el dios de la guerra, el dios patrono de los mexicas, ¿no? Bueno, entonces justamente las pirámides tienen, o lo que nosotros llamamos pirámides en Mesoamérica, que recuerdan que en realidad solo pirámides, pues las de Egipto, porque terminan pues en punta, ¿no? Acá en Mesoamérica parecen pirámides, casi son justo esto, un triángulo, ¿no? Prácticamente, pero la parte de arriba está truncada. ¿Por qué? Porque arriba estaba pues un templo, ¿no? Dedicado a la deidad femenino masculina, a la que estuviera dedicado, ¿no? Justamente. Pero bueno. El lado norte representa una montaña sagrada, la montaña de los mantenimientos, que da vida, sustento a la vida, justamente, donde hay agua, surge la agricultura, qué sé yo, ¿no? Y obviamente es la parte donde Tlaloc vierte su simiente, la lluvia, y fertiliza justamente a la tierra, ¿no? Que obviamente hay un sinnúmero de diosas terrestres muy importante, ¿va? Pero bueno, ahora el lado sur, que representa otra montaña sagrada, ¿no? Coatepec, la montaña de la serpiente, representa justamente el lugar donde nació Huitzilopochtli, ¿vale? Entonces, es muy interesante ver aquí. La mitología es muy vasta, depende de la fuente que revises, vas a encontrar que hay mitos que hablan del mismo tema quizás, pero que en un momento dado son completamente distintos, a veces contradictorios, o en otros casos hasta se complementan, varía mucho. Pero bueno, justamente la tradición señala que la diosa de la falda de serpientes, ¿no?, es la madre de Huitzilopochtli, y también supuestamente de la diosa de la luna y de las estrellas, ¿no? Entonces, en este caso, justamente, ¿se acuerdan cómo se llama la diosa de la falda de serpientes? ¿No? Para que me lo anoten aquí, vamos a ver si ustedes recuerdan, ¿vale? Esta señora de la falda de serpientes, dice la tradición que ella era una viuda y que justamente en el Coatepec había un templo y que ella lo limpiaba, ¿no? Y un día vio una plumita, un plumón, que así se le dice, ¿no? Una plumita chiquita, dice, ¡ay, qué bonito! Se la guarda en el pecho, sigue barriendo, ¿no?, limpiando el templo, y cuando ya la quiere ver, dice, ¡ay, Dios, dónde anda! Oh, surprise, resulta que se quedó embarazada, ¿no? Así como milagro divino. Pero ella era una viuda que tenía a su hija, sí, que se supone que representa a la luna, Coyolxauhqui, la que tiene cascabeles en las mejillas, y también era madre de los Censo Huiznahua o las 400 estrellas del sur. En este caso se supone que Coyolxauhqui, cuando sabe que su madre queda embarazada, pues se enoja con ella y de plano le dice, mamá, eres una afrenta, una vergüenza para la familia, mereces morir, ¿no? O sea, qué bonita familia, ¿verdad? Bueno, y entonces resulta que obviamente su madre, pues toda espantada, dice, wow, ¿qué será de mí? Y escucha desde su vientre, ¿no?, que el futuro bebé le dice, ma, no te preocupes, cuando yo nazca te voy a proteger, ¿no? Y voy a matar a mi hermana y a mis hermanos. Pues les digo, qué bonita familia, todos bien unidos, ¿verdad? Y bueno, resulta que justamente llega el día del alumbramiento, ya viene Coyolxauhqui con los Censo Huiznahua, ¿no? Todos acá, ella obviamente como una diosa guerrera en ese sentido, súper armada, ¿no? Todo, ¿no? Y va subiendo, ¿no?, ahí la montaña. Pues acá la mamá, ¿no?, se está así toda, ¿no? Cuando de repente ya está a punto de llegar a la cima Coyolxauhqui, y en ese momento nace Huitzilopochtli, colibrí de la izquierdo zurdo, ¿no? Pero no nace como un bebé, sino nace ya como todo un joven guerrero, armado hasta los dientes, con la Xucoatl, la serpiente de fuego, y ¡buas!, ¿no?, que le da a la hermana, ¿no? Con el trancazo, además de que la mata, puja, empieza a rodar cuesta abajo de la montaña,
y termina desmembrada. Eso lo dice, ¿no?, según una de las fuentes, pero sobre todo un europeo en el siglo XIX. Y todo el mundo hasta allí, todo el mundo dijo, pues sí va. Cuando se descubre en la década de los 70 el maravilloso disco de la Coyolxauhqui en lo que es la calle de Seminario, era la calle de Seminario, y que actualmente colinda con el Templo Mayor, obviamente todo el mundo dice, wow, ¿qué es esta maravilla? Y es ahí donde incluso se tiran las casas del siglo XIX, se hacen investigaciones arqueológicas, ¿no? Y se descubre que, oh, sorpresa, está el Templo Mayor ahí, debajo de esas antiguas casas del siglo XIX, ¿va? Y que es lo que ahora podemos ver y visitar, ¿no? Bueno, el chiste es que todo muy bien hasta ahorita, todos decimos, ¡ay, muy bien! El mito del nacimiento de Huitzi, ¿no?, coincide, ahí vemos el superdisco de la Coyolxauhqui, ¿no?, la hermana que terminó derrotada, ¿no?, que se puede ver el disco obviamente original en el Museo del Templo Mayor, y que obviamente pues en los recorridos que damos cuando visitamos Templo Mayor pues obviamente lo vemos. Y bueno, ¿qué creen? Resulta que en investigaciones más recientes que me dijo mi amigo el doctor Arturo Viesca, doctor en estudios mesoamericanos, y que a su vez él lo pudo leer en algún artículo, en algunos comentarios que hizo también algunos arqueólogos que han trabajado de lleno en el Templo Mayor, si mal no recuerdo también como el arqueólogo Leonardo López Luján, hijo de mi querido profesor de la universidad, el doctor Alfredo López Austin, de estudios de Mesoamérica, de las clases de Mesoamérica, señalan, entre otras cosas, y sobre todo por cuestiones arqueológicas, que posiblemente la misma historia del nacimiento de Huitzilopochtli es un mito que no traían desde que salieron de Aztlán. Posiblemente también es una invención de Tlacaele. ¿Por qué? Porque sobre todo, más en la época de Moctezuma, justamente, y alrededor de la cuarta etapa constructiva, es cuando aparece por primera vez el disco de la Coyolxauhqui. No existe el disco de Coyolxauhqui ni en la primera, que bueno, obviamente en la primera etapa constructiva todo era de material orgánico perecedero. Tampoco existe en la segunda etapa constructiva, ni tampoco, si mal no recuerdo, en la primera etapa de la tercera. Y justamente va a aparecer cuando está Tlacaelel. Y como les digo, Tlacaelel es el gran mentiroso, gran artífice que reconstruye la historia mexica. Si él, digámoslo así, señala el nacimiento del quinto sol, el mito de fundación de la ciudad y por ende el mito de Huitzilopochtli, wow, ¿qué podemos esperar? ¿No? Entonces, esto es así como algo muy fuerte y serio, porque todo el mundo nuevamente crecimos creyendo que los mexicas y la ciudad de Tenochtitlan se funda porque ya existía Huitzilopochtli como deidad. Y creo que no. Parece ser que no, que es un invento posiblemente de Tlacaelel, ¿no? Y a la mera hora, en algunos estudios que se han hecho a la piedra, al disco de Coyolxauhqui, se dan cuenta que más bien no es a lo mejor una diosa lunar. Y el mito que se ha estado manejando y que los guías y hasta los historiadores lo hemos repetido, está mal, posiblemente. Ella más bien tiene que ver quizás hasta con deidades terrestres. Entonces, te saca aquí completamente el orden, toda la explicación lógica que has tenido hasta ahorita como historiador, ¿no?, como profesor de historia, que resulta que el mito creo que está mal interpretado y que les voy a poner aquí en los comentarios, por cierto, el nombre del investigador que le interpretó que era la luna en el siglo XIX y que de ahí para el real todo el mundo ha venido repitiendo, cuando quizás no representa la luna. Pero entonces, porque está ahí al final, ¿no?, a partir sobre todo o alrededor de la cuarta etapa constructiva y no antes. Entonces antes no existe Huitzilopochtli. Entonces antes, en la etapa 2, en realidad el templo de Huitzilopochtli está dedicado a otra deidad y no a él.
Y entonces se te cae completamente el discurso de que la fundación de Tenochtitlan está vinculada con Huitzilopochtli. Entonces, bueno, esto es algo que sí les tenía que compartir, porque de todas maneras, por supuesto que hay que celebrar los 700 años de esta ciudad, pero que justamente tiene sus pequeños detallitos que no son tan certeros o no son verdaderos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que ya sé que aquí en los comentarios me iban a decir cosas así como de no puede ser. Sí, yo tampoco lo creía, ¿no? Pero ya, desafortunadamente, investigadores especializados, arqueólogos especializados en el área, están tomando en cuenta que posiblemente haya sido una mentira de Tlacaelel y de demás, y una errónea interpretación de investigadores del siglo XIX. Obviamente, antes de despedirme, los invito al recorrido que vamos a dar este domingo, ya el próximo domingo, que es justamente sobre Tenochtitlan, precisamente para que nos puedan acompañar. Recuerden que pueden hacer todavía sus reservaciones hasta mañana sábado y pues bueno, mándenos un WhatsApp al 55 42 57 29 99 para que les podamos dar toda la información requerida, ¿vale? Y pues recuerden que ustedes son las y los creadores de la historia y nos vemos muy pronto. ¡Chao!